Bien, buenos días, gracias a todos los presentes de manera presencial y online eh, por asistir a este examen de grado que tiene como título El salafismo en México, factores de la movilidad religiosa en los miembros del Centro Salafi de México. Al autor y al director creo que todos lo conocen, así que no voy a detenerme en ese sentido. Cuando estaba yo buscando un tema que fuera atractivo y viable para optar, ¿no? por una maestría aquí en ciencias, de las primeras cosas que me vinieron a la mente fue precisamente el centro Salafi, porque yo lo conocía desde Cuba y además cuando hago una revisión biográfica tenía una característica que a mí me llama mucho la atención, que es que estaba, se ha dicho, suavemente en el ojo del huracán. En ese sentido, la frase que pongo del doctor Seraoui lo resume bastante bien, que dice que la larga lista de recriminaciones de los salafistas muestra claramente su apego a las enseñanzas más conservadoras del Islam. Con sus posiciones extremistas, el centro salafi se ha aislado de la comunidad musulmana nacional, encerrándose en un universo ajeno a la realidad del país. Desde luego, tras la investigación comprobaría que es un poco exagerada la sentencia, pero en aquel momento, año 2011, no estaba tan alejado de la realidad. Entonces, sabiendo que muchos de los miembros del centro salafi de esta comunidad no lo habían tenido como primera opción para moverse al Islam, sino que antes habían sido sunitas y después que pasan al salafismo, y también conociendo que existían otras comunidades de signo islámico en la capital del país, me llamó la atención porque es que habían escogido ese camino, esa senda dentro del Islam, que es tan apegada a la ortodoxia, es una forma de fundamentalismo religioso, y sin embargo ahí estaban, habían permanecido todo ese tiempo e incluso habían crecido ligeramente como comunidad en esos años desde su fundación en el año 2003 hasta la actualidad. Entonces, formulé el problema con una pregunta que condensaba esos intereses y que además me permitía explorar mejor un área temática que no había sido lo suficientemente explotada según mi revisión, que era por qué los actuales miembros del Centro Salafi de México se movieron al salafismo. Voy solo a mencionar el objetivo principal de esta investigación, los demás, como se deduce, tributan a él, que sería analizar los factores de la movilidad religiosa al salafismo por parte de los actuales miembros del Centro Salafi de México. Solo aclarar dos cuestiones que me parece pertinentes. En primer lugar, que en esta investigación entendimos factores como la sumatoria de causas y razones. Entendimos causas como aquellas variables independientes que permiten o posibilitan ciertos efectos o acciones por parte de los actores, mientras que las razones serían las respuestas conscientes de estos mismos actores sobre esas acciones. Por tanto, las causas anteceden en una cronología cualquiera de una acción humana a las razones. Y por otra parte, seleccionamos el concepto de movilidad religiosa porque nos permitía superar el horizonte conceptual de la conversión, ya que esta tiene un carácter más bien unidireccional y fijo, mientras que la movilidad permitía comprender mejor estos procesos en su complejidad, en que son multidireccionales, y también en sus retrocesos, matices y desfasajes. Por eso fue que lo seleccionamos. Ahora, brevemente, el marco teórico que nosotros adoptamos para complementar nuestros objetivos fue una perspectiva centrada en el actor, una teoría de mercados religiosos, una perspectiva transnacional y un enfoque multifactorial del cambio de adscripción religiosa. Solo acotar dos cosas en relación a este marco, es que estas perspectivas no están jerarquizadas o no fueron jerarquizadas en la investigación en el sentido de que hubiese una perspectiva hegemónica y las otras secundarias, sino que más bien todas tributaban de manera horizontal al objetivo. Y en segundo lugar, que en la mayoría de los casos no hicimos una adopción integral de cada una de ellas, sino que seleccionamos o recabamos de lo que nos interesaba de cada una de ellas y que pudiese tributar a nuestro objetivo. Luego, los principales conceptos y categorías que empleamos fueron causas, razones, capital religioso, campo religioso, movilidad religiosa y relocalización. Ahora bien, idealmente nosotros habíamos previsto, antes de ir al trabajo de campo,
manejar tanto el método etnográfico como el etnográfico. Sin embargo, por las condiciones pandémicas que todos conocemos, nos vimos obligados a decantarnos exclusivamente por el segundo de estos métodos y aplicamos básicamente dos técnicas fundamentales, que fueron las entrevistas centradas o enfocadas y la observación pasiva. Las entrevistas centradas, bueno, tienen mucho que ver con nuestros interlocutores, que fueron 6 miembros del Centro Salafi, 3 hombres y 3 mujeres, de un rango de entre 18 y 53 años, de clase social baja, alta y media baja, y con un nivel de escolaridad de bachillerato y universitario, ya fueran licenciados o ingenieros. Entonces, hubo una gran barrera en la cuestión de género por los propios manejos que hace el Centro Salafi y sus directivos de las entrevistas con investigadores. O sea, ellos están abiertos a que los puedan investigar, pero con determinados requisitos. Entonces, al principio, desde el principio, hablaron conmigo y me dijeron, mira, puedes hacer las entrevistas a las mujeres, pero no puede ser con los métodos tradicionales que sean demasiado face to face, incluso a través de la virtualidad. Esto en la práctica se iría relajando un poco, pero sí determinó que la calidad y la cantidad informativa estuviera mucho mejor del lado de los hombres que del lado de las mujeres. Las entrevistas, en el caso de los hombres, pudimos hacerlas a través de audiollamadas, videollamadas y formatos que nos permitían una prolongación para hacer todas las preguntas que necesitábamos, mientras que en el caso de las mujeres sí fue de manera más fragmentada y difusa, porque teníamos que hacerlo a través de correo electrónico, mensaje de Messenger, en el mejor de los casos intercambiar audios a través de WhatsApp. Entonces, bueno, eso lógicamente resintió la calidad y la cantidad de información en la cuestión de género. No obstante a eso, fue una información que nos sirvió para poder responder a nuestra pregunta de investigación. Ahora bien, ¿qué es el salafismo? Bueno, el salafismo lo que tiene de común, lo que comparten todos sus miembros que se identifican con esta etiqueta, es que ellos reconocen una edad dorada del Islam, que sería la de las 3 primeras generaciones que siguieron al profeta Mahoma. Estas 3 primeras generaciones reciben el nombre árabe de Salaf, que significa antecesor o predecesor, y de ahí precisamente toma su nombre. Para los salafis, la mejor manera de practicar el Islam es ese Islam que ellos comprenden como puro, como inmaculado, como la doctrina original, es la que reflejan estas 3 primeras generaciones. Lo que viene después ya ellos lo consideran más contaminado y más desviado de las doctrinas originales. De ahí la foto que había puesto. Bidá significa innovación en árabe, y ellos son muy cuidadosos con esto. Todo lo que se hizo después de estas 3 primeras generaciones, que no refleje ese sentido original, ese presunto sentido original, ellos lo consideran una innovación. Mientras que Sunna es el ejemplo, o sea, es seguir el ejemplo de Mahoma y de estas 3 primeras generaciones. Entonces, todos los salafis están de acuerdo con eso, en que el ideal de vida para el musulmán está reflejado en esas 3 primeras generaciones. Sin embargo, el salafismo no es un movimiento monolítico. Dentro también tiene diferencias, y son los 3 principales grupos o subtendencias que nosotros vamos a señalar aquí brevemente. La primera subtendencia o subcorriente dentro del salafismo es el salafismo yihadista, tristemente la que mayor cobertura mediática y académica tiene, porque este salafismo sí quiere recuperar esa edad dorada, pero no solo quiere recuperarla, quiere imponerla, y para imponerla echa mano de cualquier método. Es por eso que no renuncian a la lucha armada, es por eso que no renuncian al terrorismo, es por eso que no renuncian a la violencia para alcanzar ese ideal, para reconstruir esa presunta edad dorada. Es por eso que aplican la yihad, a veces mal traducida como guerra santa, para lograr esos objetivos. El segundo grupo, el salafismo político, quiere igual restaurar esa edad dorada, pero renuncia a la violencia, renuncia al terrorismo. No quieren verse involucrados en acciones violentas para lograr ese objetivo, y por tanto el método predilecto que adoptan estos grupos para expandir su influencia es a través de los recursos políticos. Es por eso que fundan partidos políticos, fundan grupos de presión, asociaciones, sindicatos, etcétera, clubes sociales, para poder irradiar esa influencia y lograr esos objetivos, que es que se imponga a largo plazo el salafismo. Es justo decir que en México ninguno de estos dos grupos tiene presencia. Por tanto, cuando nos referimos siempre a los salafis de México, nos referimos a salafis de la última variación, que es el salafismo de predicación saudí. Le llamamos así, en primer lugar, porque es un salafismo que no solo renuncia a la violencia, sino que renuncia también
a los rejuegos políticos. De eso, uno de sus principales paladines, el Sheikh Al-Albani, decía que la mejor política actualmente es no meterse en política, es no involucrarse en política. Por tanto, se autopercibe como un grupo apolítico, pese a que eso sabemos que no es posible. Y por otra parte, el adjetivo de saudí viene dado porque, bueno, Arabia Saudita viene a ser la meca de este tipo de salafismo, y en virtud de eso está financiada por los petrodólares y está cooptada por la monarquía de los saudíes. Es por eso que recibe el nombre en esta tesis de salafismo de predicación saudí. Y es a ello a lo que nosotros nos referimos en esta investigación. Es esta la tendencia o subcorriente dentro del salafismo que el Centro Salafi de México, valga la redundancia, ha adoptado. Ahora, el Centro Salafi de México no surge por generación espontánea ni es un injerto que venga desde el exterior, más bien las causas de su aparición en el escenario mexicano en el año 2003 son internas y tienen mucho que ver con el campo religioso local. No da tiempo a hacer la historia de la inserción del Islam en México o en Ciudad de México, pero es justo decir que para la década del 90 se estaban fraguando varias comunidades musulmanas en la capital mexicana, y una de estas comunidades, la más importante en su momento, fue el Centro Cultural Islámico de México, que se funda alrededor del año 94 o 95 por un mexicano por adopción, pero realmente británico de origen, que es Omar Weston. Y Omar Weston fue nada más y nada menos que quien convenció al futuro líder del centro islámico, o sea, del centro salafi, Muhammad Ruiz Ambelsiki, de pasar al Islam. Fue su maestro, y entonces Ambelsiki se incorpora como varios miembros del centro salafi original a este primer grupo. O sea, que ellos no eran salafis, eran sunitas y estaban integrados al Centro Cultural Islámico de México. Sin embargo, cuando pasan los años, este Centro Cultural Islámico empieza a tener muchos problemas internos. Omar Weston, por desavenencias que tuvo con varios musulmanes y directivos, decide fundar una mezquita fuera de la Ciudad de México, y entonces al frente de este centro cultural se queda nada más y nada menos que Muhammad Ambelsiki. Él intenta rescatar el proyecto del año 2001 al año 2003, un periodo realmente complicado, porque sabemos que el 11 de septiembre es más que un antes y un después para el mundo islámico. Y sin embargo, fracasó en este intento por conservar el Centro Cultural Islámico en la Ciudad de México. Surgen otros grupos sunitas igual que rivalizan con él, y como resultado el Centro Islámico cierra sus funciones en la Ciudad de México, pero Muhammad Ambelsiki y otros miembros desafectos con las directrices de Omar Weston y con los otros grupos que estaban surgiendo, deciden entonces tener un proyecto propio. Y es así que en el año 2003 se funda la Organización Islámica de México, que es el primer nombre que recibe el Centro Salafi. Todavía aquí no se identifican con la etiqueta Salafi, para eso faltarían unos pocos meses, pero realmente el cambio ocurrió de manera bastante precipitada. A los pocos meses de haberse fundado la Organización Islámica, cambia rápidamente de nombre, se empieza a llamar Centro Salafi de México, empiezan a identificarse con esta etiqueta, cambian simbologías que tenían y comienzan una proyección bastante agresiva en el escenario mexicano, en el sentido de que empiezan a intentar deslegitimar al resto de los grupos de que ellos no estaban siguiendo la verdadera religión, de que el Islam puro era el que ellos estaban practicando. Y esto se explica muy bien por una noción que maneja Peter Beyer en su teoría del mercado religioso, que se llama diferenciación marginal, que es que cuando varios grupos, digamos, en este caso comunidades religiosas, presentan un mismo producto religioso estándar, una estrategia de marketing de sobresalir y de que tu producto religioso sea más atractivo en ese mercado religioso sería precisamente destacar aquellos elementos que te singularizan y que te hacen diferente del resto. Yo pienso que esa fue la estrategia que siguieron los directivos y los primeros fundadores del Centro Salafi de México cuando deciden cambiar de nomenclatura y definitivamente identificarse con la nueva etiqueta de Salafi, porque precisamente los distinguía del resto de los grupos y los hacía únicos, no solo en México, sino en toda América Latina. Serían el primer grupo Salafi, la primera comunidad Salafi de toda América Latina, y en ese sentido eran únicos, no solo por esta cualidad, sino porque además se consideraron a sí mismos los verdaderos defensores de la pureza del Islam original.
Así que por ahí iría la explicación de por qué se dio ese cambio de nomenclatura en el centro. Ahora bien, pese a haberse fundado en el año 2003 y haber recibido cierto financiamiento inicial por parte de Arabia Saudita, a los pocos años ya el centro se quedaría sin esos fondos y comenzaría lo que yo llamo un nomadismo institucional, que es lo que lo ha marcado a lo largo de toda su historia institucional, porque es que si empezaron originalmente en la colonia Jardín, Balbuena, se han visto obligados a irse trasladando, cerrando espacios e irse trasladando a diferentes colonias, siempre dentro de la Ciudad de México, hasta terminar en la que están actualmente desde el año 2014, en un espacio muy reducido, que es en la colonia Santa María La Ribera. Ahí en las imágenes está el kiosco Morisco, que es un espacio predilecto que ellos tienen para hacer dawah, o sea, para hacer predicación, para invitar al Islam. Y abajo, bueno, está una imagen del Centro Salafi de México. Ahí no se ve por dentro un local, ellos no quisieron que se le tirara fotos, pero ahí está por fuera, no se ve que sea un lugar muy amplio, pero bueno, ahí realizan ellos sus actividades del año 2014, que se trasladaron a Santa María La Ribera. Entonces, ¿qué característica tiene el Centro Salafi de México en cuanto a actor institucional? Bueno, en primer lugar se trata de una comunidad pequeña de aproximadamente 50 miembros. Decía que ha crecido porque una investigación que se hizo en la primera década del siglo eran unos 40 y ahora cuando yo lo hice habían aumentado hasta 50, a pesar de los recambios y de las deserciones que ha habido de personas que han salido. Realmente han entrado más de los que han salido. Y entonces se caracteriza en primer lugar porque no están registrados ni como asociación civil ni como asociación religiosa. Ellos no están interesados en eso, a pesar de que su líder es licenciado en Derecho y es muy dado a hablar de estos temas. Nunca se han interesado por registrarse. No tienen una oferta cultural como otros centros, por ejemplo, que dan clases de árabe o de cultura e historia islámica y musulmana. Ellos no están interesados en eso, simplemente ofrecen un paquete religioso. Son un centro exclusivamente autofinanciado, pese a que ocasionalmente han recibido algún que otro donativo en su historia. Básicamente el centro se sostiene por los donativos que hacen internamente sus propios miembros y con eso mantienen el local y las actividades que realizan de manera virtual. Por otra parte, presentan una rígida jerarquía interna. Por ejemplo, el líder siempre preside la oración, siempre es el que da el sermón y el subdirector es el que hace el adán. El adán es el llamado a la oración, que vendría a ser el equivalente a sonar las campanas en la iglesia. Bueno, en el Islam sería llamar a la oración y siempre la hace el subdirector. Por tanto, ellos dos son los que básicamente manejan todo lo que tiene que ver con las actividades que se programan por parte del Centro Salafi y los que manejan los sitios web y los perfiles públicos en Facebook y en otras redes sociales. Ellos dos son básicamente quienes dirigen el Centro Salafi de México. Por último, destacar que en lo que más se ha esmerado el Centro Salafi en todos estos años, desde su fundación, es en hacer dawah, o sea, en hacer una invitación al Islam, en predicar el Islam, entre comillas, tanto de manera virtual como presencial. De hecho, en países como Venezuela, Cuba y El Salvador, las páginas que manejaba el Centro Salafi llegaban de diferentes formas y ahí se hablaba de todo, desde el matrimonio musulmán, cómo debería ser, hasta cómo sacrificar a los animales en las festividades. O sea, era un centro que tenía una proyección en ese sentido muy completa, muy integral, porque te daba paso por paso tú como musulmán lo que deberías hacer para estar de acuerdo con los cánones establecidos, ¿no? Y en ese sentido siempre se ha destacado. Ahora bien, ¿qué caracteriza al centro Salafi, que ha sido objeto de bastante polémica por otros grupos musulmanes? Ahí ponía una de las frases recientes, ¿no?, que ha vertido su líder, pero que ha sido respaldada por varios de sus miembros que publicó en Facebook. A los musulmanes les estorba el feminismo. El feminismo actual destruye la base de la sociedad, o sea, la familia. No tengo que explicar que a raíz de esa publicación, bueno, se armó toda una espiral de recriminaciones, de apoyos y censuras, etc. Pero refleja bien el tipo de polémicas en las que se envuelve el Centro Salafi y la membresía. Otras de sus posturas más famosas, o sea, no solo respaldan la ortodoxia estándar del resto de los grupos, sino que van un poquito más lejos y, por ejemplo, prohíben que se escuche música
prohíben que se tengan tarjetas de crédito y prohíben tajantemente que los salafis y los musulmanes en sentido general participen de ningún festejo que no sea los dos que ellos reconocen. Por eso, ningún salafi podría, por ejemplo, participar de las celebraciones o los festejos de Navidad, de Día de Muertos, ni siquiera sus propios cumpleaños. Eso de estar haciendo intercambio de regalos y demás, ellos lo rechazan frontalmente. Otra característica que tiene el grupo es que son muy fuertes en sus críticas, en sus recriminaciones con respecto a los grupos que considera no ya desviados, sino fuera completamente del Islam, como son el chiismo, el sufismo y las Ahmadiyas. Ellos son muy militantes en su rechazo a estas corrientes dentro del Islam, que las considera por fuera. En segundo lugar, es un grupo que desde sus orígenes ha intentado tener buenas relaciones con Arabia Saudita a través de su embajada. Pese a esto, no ha tenido siempre mucho éxito. Ya decía que desde el año 2006 aproximadamente tuvieron un problema puntual, una ruptura con la embajada de Arabia Saudí. Esta dejó de darle apoyo y financiamiento y sin embargo el centro nunca ha dejado de respaldar a Arabia Saudita hasta el día de hoy. Eso es un rasgo bastante característico del centro. Finalmente, solo mencionar que en el año 2012 ocurrió un parteaguas en la historia del centro, y es que si bien hubo una etapa de mucha virulencia en cuanto a sus proyecciones y sus tensiones dentro del campo religioso, en el año 2012 se da una reunión en la capital mexicana donde fluyen varios grupos musulmanes y ahí acuerdan no pedirse más la cabeza entre ellos, tratar de llevarse bien y empezar a celebrar juntos como una comunidad los grandes festejos del Islam, y el centro salafi acepta, y es por eso que al menos en relación con los grupos sunitas ellos empiezan a tener mejores relaciones, y como resultado de ello es que hasta el día de hoy los grandes festejos del Islam, que son dos, se celebran en comunidad. Este mismo año, pese a la pandemia, se reunieron todos, celebraron, se repartió carne de cordero y ellos fueron a la embajada de Kuwait a buscarlo. En fin, que en ese sentido se han limado asperezas en la actualidad, al menos con los grupos sunitas. Ya con el resto de los grupos, ahí sí mantienen una postura bastante inflexible. Ahora bien, nosotros habíamos proyectado para la investigación hacer no solo un análisis diacrónico, sino que para este apartado en específico sobre las causas de la movilidad religiosa, queríamos también hacer un análisis diatópico, o sea, un análisis en diferentes escalas que fueran concatenándose y que van de lo general a lo particular. Entonces, esta primera escala que nosotros habíamos visto era la escala macro, que explica cómo es que el salafismo llega a México, y el salafismo llega a México porque se convierte en una religión transnacional, y se convierte en una religión transnacional porque en el año 1979 hubo un triple desafío para la monarquía saudí, y la solución para ese triple desafío, la forma que tuvieron de resolverlo y de legitimarse y proyectarse internacionalmente, fue precisamente convertir el salafismo en una política de Estado. No da tiempo a explicarlo todo, pero solo mencionar que en el año 79 se da la Revolución Islámica de Irán, que es chiita, se da la invasión soviética de Afganistán, promocionando el socialismo árabe, que tampoco le convenía a la monarquía, y lo más importante a nivel interno ese año, un grupo salafi toma la mezquita de la Meca y tacha a la monarquía al Saud de ser impía, de ser hereje y de no estar cumpliendo con los estándares del Islam. Entonces, a raíz de aquello, la monarquía se vuelca completamente al salafismo, se vuelve más conservadora, más reaccionaria, y convierte el salafismo en una política de Estado. El segundo paso fue convertirlo en una religión transnacional, en su afán de convertirse en una potencia regional y de hacer un lavado de su imagen a nivel público, y la forma en que lo concibieron fue a través del capital religioso, ¿no? Y entonces han invertido muchísimo desde entonces para que el salafismo de predicación saudí se convierta en una religión transnacional. Hay un dato que yo pongo ahí que me parece muy revelador de esta inversión, que dice que Riyadh se gasta una fortuna en la difusión de la salafía, unos 8.000 millones de dólares anualmente, 6 o 7 veces lo que la URSS emplea en propaganda en sus mejores años. Para hacerse una idea, el presupuesto anual del Vaticano del año 2011 fue de 2.045 millones de dólares. O sea, que gastar 8.000 millones de dólares para financiar mezquitas, universidades, becas, libros, traducciones, incluso al español para que lleguen aquí a América Latina, revela muy bien qué sentido tiene esta política y cómo es que una religión que surge en Medio Oriente llega hasta un
país como México. Sin embargo, no llega a todas partes. Hay partes que son más receptivas a que esta semilla germine, y eso es precisamente lo que explicamos en la escala Meso, que la Ciudad de México va a ser una ciudad global, va a ser una ciudad interconectada con un masivo flujo de información, de migrantes, y además ser sede de los cuerpos diplomáticos de los países musulmanes acreditados en el país, precisamente era favorable, disculpen, era un terreno fértil para que se diera a conocer el salafismo. En ese sentido también el acceso a internet, que es muy elevado en la capital del país, ayudó muchísimo a que se diera a conocer el salafismo de alguna u otra forma, precisamente en la capital mexicana. Por demás, el mercado religioso en la Ciudad de México es de los más amplios y diversos que existen en el país. No es casual que existan tantas representaciones distintas, tantas comunidades distintas, incluso dentro del Islam. O sea, todas las tendencias que existen en el Islam, sufismo, chiismo, sunismo, tienen presencia en Ciudad de México, incluido el salafismo. Y no es casual tampoco que 1 de cada 3 musulmanes mexicanos radique precisamente en la capital del país. Finalmente, la escala micro es la que más nos interesaba, porque es precisamente la escala en que se concretan todas estas influencias de las escalas macro y meso. Y en ese sentido nosotros habíamos señalado una propuesta de Montenegro que habla de que existen diferentes caminos para llegar al Islam, y todos pudimos comprobarlos en nuestros interlocutores. Estos caminos son el intelectual, que vendría a ser cuando una persona se interesa a través de diferentes lecturas, documentales, etcétera, sobre el Islam, y a raíz de este entendimiento, de estas lecturas, logra movilizarse al Islam. Está el camino afectivo, que es cuando a través de un matrimonio, una amistad, una persona muy cercana, llegas a conocer el Islam, te empiezas a interesar porque esa persona es muy cercana a ti y te habla al respecto, y es por ese camino que muchos también terminan dando el paso hacia el Islam. Y el último camino es el cultural, que es el que quiero mencionar brevemente porque me parece un ejemplo interesante, que es cuando a través de algún producto cultural o de la historia del Islam, por ejemplo, una persona siente admiración, ¿no?, por el Islam, y a partir de esa admiración por la cultura o la civilización termina dando el paso hacia la religión. Pongo este ejemplo que me parece bastante ilustrativo, porque es del muchacho más joven que tiene el centro Salafi, que él siguió precisamente esta ruta cultural. A él le había interesado mucho el Islam por los libros de texto, lo que decía, ¿no? No obstante, lo que lo hace definitivamente decantarse, ¿no?, por el Islam es una novela turca que se llama En busca de Fatmagul o algo así. Eso fue el detonante que le dijo: quiero interesarme por esta religión, y a raíz de eso él da el paso. Y bueno, la frase que pongo concatena bien en cómo se concretan todas estas influencias escalares en los actores. Es una frase del presidente de Turquía que dice que hasta que los leones no empiezan a escribir sus propias historias, los cazadores siempre serán los héroes. Lo decía en el contexto de hacer de Turquía un Hollywood o un Bollywood, o sea, de que Turquía se convirtiera en una gran productora de materiales audiovisuales, y precisamente en ese empeño una novela turca llega hasta un mexicano de Ciudad de México, y a raíz de eso es que tiene su detonante para pasar al Islam. Entonces esos son los caminos, las rutas que sigue la religión para llegar a muchas partes donde antes era inimaginable que sucediese. No obstante, ese es solo el primer paso. El segundo paso es que deje de ser un musulmán a secas o ser sunita para pasar al salafismo, y aquí la variante azar intervino, y es que cuando Omar pone en el Google Maps qué comunidad salafi le queda más cerca, o sea, qué comunidad musulmana le queda más cerca de su casa, le sale centro salafi. Y bastó una visita para que Muhammad al-Mersi lo convenciera de que el salafismo era el verdadero Islam, y a raíz de eso él pasa directamente al salafismo. Esto se repite en varias historias, de que cuando hacen ya la visita al centro o a través de algún material digital, muchos dejan el sunismo y pasan entonces al salafismo. Ahora bien, ¿qué razones nosotros identificamos como comunes cuando le preguntamos directamente a nuestros interlocutores de por qué habían pasado al Islam, por qué habían pasado al salafismo? Y las razones más comunes en el primer caso fue que, en primer lugar, estaban insatisfechos con su anterior espiritualidad. Casi todos, por no decir todos, vienen del catolicismo,
y todos habían sentido que no los satisfacía, que había corrupción, que no les gustaba lo que decía la Biblia, etcétera, y ya tenían consigo esta insatisfacción cuando conocen el Islam, y ese dato es muy importante. Segundo, cuando empiezan a investigar sobre el Islam, descubren que se trata de una fuente segura y completa, me decían, para todas las respuestas. En el Islam hay respuestas para todas las preguntas, me decían, desde cómo uno tiene que comer hasta qué tiene que hacer para vestirse, para ganar el paraíso, para ser una buena persona en esta vida y en la otra, etc. Y algo también que coincide no solo entre ellos, sino también con otros grupos musulmanes, que identifican el Islam como una fe racional y lógica. Según ellos, el Islam no es una fe supersticiosa, no es una fe inconexa con errores o contradicciones, sino que ellos lo comprendían como una fe, como una religión bastante racional y lógica. Y ahí viene el último punto, que es que muchos quedaron sorprendidos con lo que ellos llaman milagros científicos que aparecen en el Corán. Esto en muchos textos, hay una gran divulgación, no solo desde Arabia Saudita, sino desde otros centros del mundo, por hacer ver esta relación entre ciencia e Islam, entre Corán y hallazgos científicos. Y a muchos esto como que los convenció de que esa era la verdadera religión. Ahí pongo uno de los ejemplos del tipo de libros que circulan gratuitamente en diferentes sitios web sobre este tema. Ahí está uno que se llama El Corán indica el camino a la ciencia, de Harun Yahya. Este en específico es muy consultado. De hecho, los salafis emitieron una fatwa, o sea, un veredicto legal diciendo que no le dan caso a lo que diga Harun Yahya, porque como él no tiene formación en ciencias islámicas, por esa parte lo descartan. Básicamente que no va a estudiar con ellos ahí a Arabia Saudita, ellos lo descartan, pero es el tipo de libros que circulan en las redes. Ahora bien, sobre por qué pasan del sunismo al salafismo, sí hubo una gran monotonía en cuanto a las respuestas que me daban. Básicamente todos me decían sí, que el salafismo era la verdadera religión, que el salafismo era la doctrina original, que esa era la religión tal y como la practicaban en tiempos de el profeta y sus discípulos, y por tanto ellos se vieron obligados, cuando descubrieron esta evidencia, a pasar directamente al salafismo. Y ahí yo pongo un par de frases que me parecen muy interesantes de por qué algunos de ellos continúan, pese a los problemas que ha tenido el centro, yendo a esta comunidad. Y uno de ellos me decía, no, es que el centro salafi es mi segunda casa. Y en el segundo caso es una muchacha que me decía, en ningún lugar me he sentido más libre que en el centro salafi. Puedo ser quien soy. Entonces, bastante interesante. Ahora bien, algunos de los principales hallazgos que encontramos en la investigación fueron los siguientes. Intentaré enumerarlo lo más rápido posible. En primer lugar, nos percatamos de que existen narrativas reelaboradas a posteriori. O sea, muchos cuando ya dan el primer paso hacia el Islam, no se habían leído estos textos de los milagros científicos, ni mucho menos, sino que los leen después. Sin embargo, cuando uno le pregunta por qué diste el paso hacia el Islam, ya muchos incorporaban estas respuestas a sus primeros recuerdos, digamos, y decían, sí, es que es una religión racional, lógica, y están tales milagros y demás. Pero realmente eso viene después, no viene antes. Sin embargo, este tipo de narrativas están bastante socializadas en esta comunidad. En segundo lugar, nos percatamos de que los compromisos con la comunidad y con el centro se intensifican en Ramadán por parte de los fieles. O sea, los líderes siempre están presentes, pero los fieles como que varían sus niveles de intensidad a lo largo del año, y en Ramadán es cuando más esfuerzo hacen por asistir, por participar de las actividades que hacen la comunidad. Y justo cuando acaba Ramadán ya empiezan los líderes a criticar que solo están aquí en Ramadán, que no son solo musulmanes de un mes, que es musulmán todo el año. Entonces de ahí nos damos cuenta que realmente hay una diferencia notable en cuanto a los compromisos que tienen a lo largo del año. 8 minutos, Carlos. Sí, gracias, profe. Intentaré ser lo más breve posible. Los puentes cognitivos hacíamos, no da tiempo a explicar como tal el concepto, solo mencionar que existen ciertos elementos que pueden aparecer comunes en el bagaje cultural o moral de un actor, y que la nueva religión también los tiene, y por tanto ahí se da una sintonía entre uno y otro. Y eso pasó en el caso de los salafis con los valores morales. O sea, muchos ya de por sí traían incorporado cierto bagaje, en el sentido de que rechazaban el feminismo, rechazaban la homosexualidad, creían que la familia era lo más importante para una sociedad, y luego cuando adoptan el salafismo se dan cuenta que esto es lo mismo que dice su fe de acogida, de que todas estas son innovaciones que destruyen a la familia,
y que por tanto, de cierta forma, refuerzan ya esos sesgos o esas convicciones que traían consigo. Igual, otro de los hallazgos fue que había una gran sintonía ideológica en el plano político. Eso nos llamó mucho la atención. Todos eran morenistas, AMLovers, que fue un término que escuché los otros días, AMLovers, y entonces rechazaban al PRIAN y tenían un talante bastante antiimperialista. No voy a hablar de esto, pero fue un dato interesante. En tercer lugar, bueno, en quinto o en sexto, descubrimos algo que ya las investigaciones sobre el Islam en México habían puesto sobre el tapete, que es que en el caso de las féminas, el matrimonio suele ser un precursor en esta vía afectiva, en este camino afectivo que habíamos antes descrito, para pasar al Islam. Sin embargo, siempre habíamos leído que era con inmigrantes o con extranjeros. Sin embargo, aquí nos dimos cuenta con dos mujeres con las que trabajamos que no eran con extranjeros que se habían casado, sino con musulmanes mexicanos que habían pasado al Islam y al salafismo, y ellas siguieron a sus parejas en estos pasos, cuando pasan al Islam y cuando pasan al salafismo, y eso es un dato interesante. En cuanto a la causa palestina, bueno, ahí no hay que explicar tanto, simplemente es casi un artículo de fe defender a Palestina contra el Estado de Israel, que comparten con otros tantos grupos musulmanes a lo largo y ancho de todo el mundo. La defensa del Reino de Arabia Saudita sí es algo típico, bastante típico de ellos, porque otros grupos musulmanes no le tienen mucho afecto al Reino de Arabia Saudita. Sin embargo, ellos intentan en la medida de lo posible, sobre todo los líderes, defender a capa y espada al Reino de Arabia Saudita, incluso en momentos en que es difícil defenderlo, como en la guerra que está librando actualmente contra Yemen. Finalmente, nos dimos cuenta que hay variaciones genéricas en la identidad salafi. Las mujeres tienen menos compromisos, asisten menos a las actividades, interactúan menos en las redes que los hombres. Por lo general, los hombres interactúan mucho más, son los que dan más donativos económicos y son los que tienen un compromiso más fuerte con la identidad salafi. Muchas veces a veces le preguntaba si se identificaban con salafi, decían que sí, pero no era tan fuerte esta identificación. En los hombres sí, de primer momento decían, si nosotros somos salafi, más que musulmanes somos salafi, porque los salafis somos los verdaderos musulmanes. Entonces eso es un dato muy interesante. Entonces ya para ir cerrando voy a leer lo que tengo aquí sin dar ninguna explicación extra. ¿Por qué los miembros del centro salafi se movieron entonces al salafismo? La investigación evidenció una pluralidad de factores subyacentes a la movida religiosa en los miembros del centro salafi de México. El impacto de la globalización en una ciudad global como Ciudad de México posibilitó la entrada del salafismo de predicación saudí. Luego, los actuales miembros del centro descubrieron una religión que los reconfortaba, que respondía a sus inquietudes, que los satisfacía espiritualmente y que dotaba sus existencias de sentido pleno. Luego, cada actor negocia en su vida cotidiana qué aspectos del salafismo adopta integralmente, cuáles matiza, cuáles modifica y cuáles rechaza. Y ya con esto concluyo. En su relocalización, la salafía ha sufrido modificaciones y lo ha hecho no solo en función del contexto histórico, geográfico y cultural, sino también de los repertorios individualizados de los actores, quienes con su capacidad de agencia marcan las pautas para el creer, el practicar y el ser musulmán. Eso sería todo. Muchas gracias.